Sí, muy buenas, mis queridos hermanos. La paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes en este día y todos los días de sus vidas. Estamos verdaderamente agradecidos con el Señor por su gran amor y su misericordia, por darnos el hermoso privilegio de estudiar su palabra utilizando este medio. En este momento, por la gracia de Dios, vamos a estar analizando, haciendo un pequeño estudio relacionado a una noticia que salió, mejor dicho, específicamente el día 3 de mayo, o sea, hace como 2 semanas y media. Cuando salió esa noticia, causó mucha euforia entre el pueblo cristiano, lo que profesan el cristianismo, por así decirlo, ya que esta noticia fue publicada en ese día y muchos predicadores y pastores que enseñan la verdad según lo que tienen ellos a su disposición, pero muchas personas tomaron esta noticia y le dieron un auge para hacer muchas predicaciones, muchos videos con relación a que salió una ley que dice que es para eliminar el Nuevo Testamento. Vamos a analizar esa noticia, a ver qué cuál es la verdad de esto, o qué es la verdad acerca de esto, quién está detrás de esto, qué poder está detrás de esto y cuál es el propósito por la que salió esta noticia y cuál es el punto que ellos quieren alcanzar. Pero ¿es verdad esta noticia de que se puso una ley para eliminar el Nuevo Testamento? Vamos a analizar esto, pero no sin antes tener una pequeña palabra de oración. Les invito a lo que puedan arrodillarse conmigo, los que no inclinen su rostro donde están para orar. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, digno es usted, Señor, de recibir toda gloria, toda honra y todo el reconocimiento por su gran amor y su misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, por suplir en nuestras necesidades. Gracias, Señor, por permitir que en este momento tengamos el gran deseo de estudiar su palabra y de analizar esto que está sucediendo, que tiene que ver con el tiempo en el que estamos viviendo de la profecía. Padre, dirija todo de principio a fin, que solamente su nombre sea glorificado y exaltado y su ley vindicada. Bendiciones que le pedimos con la ayuda del Espíritu Santo, en el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo, su Hijo amado, para quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mi querido, le pusimos un pequeño título a lo que vamos a estar haciendo hoy. Y como ustedes ven en su pantalla, ataque contra la Biblia o ataques contra la libertad religiosa. ¿Qué hay detrás de esa noticia que muchos han utilizado para causar euforia o temor o algo de alguna razón, de alguna forma, para así alborotar al pueblo cristiano? El enemigo sabe lo que hace. Pero tenemos un Dios que es sabio y que todo lo que Dios ha escrito en su palabra tiene que cumplirse de la forma exacta en la que Él lo ha dicho. No es como lo dicen algunas personas o alguna noticia. Ataque contra la Biblia o ataques contra la libertad religiosa. La noticia, antes de presentársela, quiero leerle estos dos versos. Primero, vamos a leerle Mateo 24, versículo 7. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 7 de Mateo 24 lo siguiente: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Un versículo muy interesante que siempre se utiliza para hablar acerca de las profecías del tiempo del fin. Pero la palabra que ustedes ven subrayada, un color diferente, nación contra nación. Esto significa, cuando usted busca el significado de nación, es raza contra raza. Por eso es que se levantarán en una misma nación o en un mismo pueblo diferentes razas, una en contra de la otra, como está sucediendo en los últimos años aquí en los Estados Unidos y en otra parte del mundo. Pero a través de estas guerras que se están formando, especialmente de la guerra de Israel, que vamos a tomar esta guerra para analizar la noticia que surgió.
qué es verdaderamente lo que hay detrás de esa noticia y si es verdad que quieren eliminar el Nuevo Testamento como estaban diciendo muchos pastores y predicadores. Veamos, esta cita dice lo siguiente con relación a las guerras. Satanás se deleita en la guerra, que despierta las más viles pasiones del alma y arroja luego a sus víctimas, sumidas en el vicio y en la sangre, a la eternidad. Su objeto consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra, pues de este modo puede distraer. Ese es el objetivo de Satanás, crear las guerras para distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. Cada vez que usted oiga de una guerra, eso es para que los hijos de Dios se distraigan. Por eso es que siempre le he aconsejado, no le dé mucha mente a eso. De guerra aquí, guerra en Ucrania, guerra contra Rusia, guerra contra Israel, Irán. Todas esas cosas son distracciones. Usted sabe, si usted estudia la palabra de Dios, cuáles son los acontecimientos que tienen que suceder para que nuestro Salvador se manifieste en las nubes con gran poder y gran gloria. Estas guerras y otras cosas que suceden son distracciones. Cada vez que se hace una guerra, ellos están planeando hacer otra cosa detrás del telón. Por eso crean la guerra de Israel. Y a través de esa guerra fue que surgió la noticia. Y como veremos más adelante, qué hay detrás verdaderamente detrás de esta noticia. Seguimos, hermano. Esto que ustedes ven en su pantalla fue la noticia que surgió. Miren que no fue en ningún medio de noticiero aquí en los Estados Unidos, sino que esa noticia fue publicada de una pantalla de un teléfono en el medio de comunicación que se llama Facebook. Y la noticia, por supuesto, salió en inglés y como ustedes ven en su pantalla, le puse la traducción. Dice lo siguiente la noticia. Cámara del Congreso de los Estados Unidos prueba proyecto de ley para prohibir el Nuevo Testamento. ¿Eso es lo que en realidad está sucediendo? ¿O esto es otra distracción? Veremos y analizaremos esto. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó la ley de concientización sobre el antisemitismo. Tenemos que saber qué significa esa palabra y qué hay detrás de eso. Recuerden, guerras y rumores de guerra. La guerra de Israel contra Hamás, Irán contra Israel. Se creó esa guerra para traer esta noticia que vamos a leer nosotros. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó la ley de concientización sobre el antisemitismo, pero surgen preocupaciones sobre su posible restricción a la descripción bíblica de la crucificación de Jesús, como usted ve en su pantalla el 3 de mayo del 2004. Esta ley es para cambiar el Nuevo Testamento. Recuerden el título del estudio que estamos haciendo. ¿Ataque contra la Biblia o ataque contra la libertad religiosa? Continuamos, mis amados, y miren lo que dice esta noticia para ver si es verdad o no, que esta noticia es para quitar y eliminar el Nuevo Testamento. Antes de leerla, quiero aconsejarle, mis hermanos, o decirle que nunca surgirá un poder que le arranque la Biblia de las manos. Satanás trató eso hace un tiempo atrás y no le resultó. Pero eso no volverá a suceder de que alguien le quitará la Biblia. Si surge un poder que haga eso, inmediatamente todos los creyentes dirán que ese poder es de Satanás. Él es muy astuto. Él toma control a través de los jesuitas de la Iglesia Católica para adueñarse o tomar control de las casas de publicaciones, para así poder cambiarles versículos a la Biblia, pero no quitar la Biblia por completo. Para Satanás engañar al cristiano, tiene que utilizar la palabra de Dios cambiada, tergiversada, así como le hizo a Eva en el Edén, que le citó la palabra que Dios le dijo a Eva y a Adán, pero Satanás lo hizo en una forma tergiversada, le cambió un poco la palabra para cambiarle su sentido.
De la misma manera, hoy sucede con muchas Biblias, que las enseñanzas de los concilios de Nicea del 325 y del concilio de Constantinopla del 381, esas frases de un Jesús engendrado, esa frase de un Espíritu de Dios, un Espíritu de Cristo, fueron introducidas de ese concilio por Jerónimo al traducir los libros canónicos por orden del Papa Dámaso I. Busquen la historia, analicen y ustedes se darán cuenta que esas traducciones que hizo Jerónimo introdujo las enseñanzas de un Jesús engendrado, de un espíritu que surge del Padre y del Hijo, fueron introducidas en las Biblias. Cuando Jerónimo tradujo la Septuaginta y la Vulgata Latina, de donde surgen o salen todas las Biblias, casi todas las Biblias que nosotros tenemos. Por eso es que se dicen en esos versos de esa forma y hay mucha confusión con eso. Pero leamos esta noticia que dice lo siguiente. Dice, no, la Cámara no aprobó un proyecto de ley para prohibir el Nuevo Testamento. Revisión del hecho. La afirmación, la Cámara aprobó un proyecto de ley para prohibir el Nuevo Testamento. Ellos lo que están haciendo es dictando o proyectando la falsa noticia que salió que leímos al principio. Dicen ellos, una publicación de Facebook del 3 de mayo, la que leímos anteriormente, dice, muestra una captura de pantalla de un titular que afirma que los legisladores federales tomaron medidas para prohibir un texto relacionado fundamentalmente por el cristianismo. En el Congreso de los Estados Unidos aprueba un proyecto de ley para prohibir el Nuevo Testamento, decía la noticia. Dice el titular, dicen ellos. Debajo hay un texto que dice, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la ley de concientización sobre el antisemitismo, pero surge preocupaciones sobre su posible restricción a la descripción bíblica de la crucificación de Jesús. Ellos dicen que no fue así. Y yo apoyo esta noción, que no fue una ley para prohibir el Nuevo Testamento. Pero veremos qué hay detrás de esto. Algo se trama, un poder, que muchos de nosotros sabemos quién es y vamos a ver más adelante. Cuando usted hable y diga acerca de los textos que dicen que Jesús fue crucificado, que los judíos entregaron a Jesús a Pilato, eso es un mensaje de antisemitismo, o sea, un mensaje en contra de los judíos. Vamos a proseguir y veremos esta idea, cómo se plasma más adelante. ¿Por qué yo estoy consciente de que no se ha pasado esta ley? Veremos por qué y ustedes también van a aprender por qué. Esto que ustedes ven en su pantalla son las 3 ramas del gobierno de los Estados Unidos, de cómo se compone el gobierno de los Estados Unidos. La ley que se está circulando en estos días está en este poder que usted ve aquí, el poder legislativo. Fue la Cámara de Representantes donde se tomaron los votos para poner esa ley. Pero el gobierno de los Estados Unidos está compuesto de 3 ramas: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El legislativo es el Congreso, como ustedes ven en su pantalla, que está compuesto del Senado y de la Cámara de Representantes. El poder ejecutivo, que está compuesto por el presidente, el vicepresidente y sus gabinetes. Y el poder judicial, que es la tercera rama del poder del gobierno de los Estados Unidos, está compuesta por la Corte Suprema y las cortes federales del país, de los estados del país. Como se ven en su pantalla, la ley, como leímos en la noticia, está siendo probada en el Congreso por la Cámara de Representantes. Esa ley tiene que ser aprobada por el presidente y tiene que ser aprobada por la Corte Suprema. Esa ley o esa noticia está todavía en el poder legislativo. No ha pasado por la mano del presidente y no ha pasado tampoco por la mano del Poder Judicial. O sea, todos esos videos y todas esas predicaciones que le estaban diciendo que se aprobó una ley para eliminar el Nuevo Testamento, eso es una falsa. No se ha aprobado la ley. Se está haciendo una proposición, una propuesta, pero falta el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
que examinen esa propuesta, que todavía no es una ley. Piensen en esto, hermano. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué oímos? ¿Qué videos recibimos y qué videos compartimos sin analizarlo y saber cuál es la verdad de lo que se está presentando? Pero veremos y analizaremos qué hay detrás de esto. ¿Cuál es el punto principal que el poder que está detrás de esto quiere llegar, quiere alcanzar? Recuerden, ataque contra la Biblia o ataque contra la libertad religiosa. Continuamos, mis hermanos. En la votación que se llevó a cabo, como ustedes ven en su pantalla, fue a favor para que el Congreso pusiera esta ley, pero no es una ley como ya vimos anteriormente. Falta el presidente, vicepresidente y sus representantes, y falta el Poder Judicial, la Corte Suprema de los Estados Unidos, examinar esto. No es una ley, pero la votación que ellos hicieron fue a favor de que sí. Vamos a ver qué sucede después, pero vamos a ver quién está detrás de todo esto. Este representante dijo lo siguiente, para que tengamos una idea a dónde que quieren llegar ellos, o especialmente a dónde quiere llegar este poder. Dice, esta legislación está redactada sin tener en cuenta la Constitución, o sea, quiere decir él que estas votaciones que se llevaron a cabo para poner esa ley, dice que está en contra de la Constitución. El, el sentido común o incluso, dice él, la comprensión común del significado de las palabras. Él también dice adicional, esto es un un proyecto de ley sobre incitación, o sea, mensajes al odio. Como le dije anteriormente, lo que ellos están detrás es eliminar la primera enmienda de los Estados Unidos y veremos más adelante. Cuando usted predique como le dije anteriormente, que los judíos entregaron a Jesús a Roma para ser crucificado, eso será un mensaje del antisemitismo o un mensaje de odio. De la misma manera, cuando usted hable de quién es el sistema papal, como la Biblia lo describe en Apocalipsis 17, como veremos más adelante, cuando usted predique de esa forma, eso será llamado mensaje de odio. La Cámara de Representantes dice, aprueba un proyecto de ley sobre el antisemitismo en medio del revuelo universitario por la guerra en Gaza. Ustedes ven guerras y rumores de guerra. Se levanta la guerra entre Israel, Gaza, Irán contra Israel. Esa guerra en Israel que se está llevando a cabo fue creada para el propósito de esto que está sucediendo. Se crea esta ley en el Congreso de Estados Unidos, antisemitismo. Eso no es desde ahora. Eso ya para el 2016, creo, 2010, 2016, ya estaba en el Congreso. Pero para volverlo a sacar, tienen que crear la guerra. Así crean esta ley, pero es detrás de la primera enmienda de los Estados Unidos, de la Constitución de Estados Unidos. Sigamos. ¿Qué es antisemitismo? Para que ustedes entiendan qué hay detrás de esto. El antisemitismo es hostilidad o prejuicio contra el pueblo judío. Guerras y rumores de guerra. Guerra en Israel contra Gaza. Irán contra Israel. Si usted dice que usted no está de acuerdo con esa guerra que está haciendo Israel contra Gaza, todos los proyectiles y cohetes que ha tirado Israel, pero usted dice que usted no está de acuerdo con lo que ellos están haciendo, usted es un antisemitista. Porque usted está diciendo que Israel está en lo incorrecto, está haciendo lo malo, lo que no debe de hacer. Más adelante dice esto. ¿Cómo la tiene el Congreso, el Departamento de los Estados Unidos, del Estado? ¿Cómo tiene esta definición? Miren lo siguiente, dice, el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos. ¿Ve? Es exactamente cuando usted está en contra de los judíos. Cuando usted habla en contra de los judíos, usted es un antisemita. Dice que puede expresarse como odio hacia los judíos. Las manifestaciones retóricas y físicas de antisemitismo están dirigidas a personas judías o no judías. Ahí esto se pone más interesante.
Porque ellos han creado esta ley, como ustedes ven, no solamente para los judíos, como ellos quieren presentar en las noticias, en los medios de comunicación. Dice, está dirigida a personas judías o no judías, como veremos más adelante, a dónde es que quieren llegar ellos. Dice, y o sus propiedades, a instituciones de la comunidad judía e instalaciones religiosas. Las manifestaciones podrían incluir ataques contra el Estado de Israel, las guerras que se están llevando a cabo, concebido como una colectividad judía. Sin embargo, una crítica a Israel similar a la dirigida a cualquier otro país no puede considerarse antisemita. El antisemitismo frecuentemente acusa a los judíos de conspirar para dañar a la humanidad. O sea, si usted dice que todas las cosas malas, como dice más adelante, dice, y a menudo se utiliza para culpar a los judíos de por qué las cosas van mal. Se expresa en el habla, en las escrituras, las formas visuales y la acción. Y perdón, estereotipos siniestros y rasgos de carácter negativo en contra de los judíos. Eso es antisemitismo. Continuamos, mis amados. Dice la siguiente. La Cámara aprueba un proyecto de ley de ampliar la definición de antisemitismo en medio de la creciente protesta universitarias por la guerra de Gaza. Ustedes ven lo que dice esta noticia. Ellos quieren ampliar la definición. En pocas palabras, no va a ser solamente antisemitismo, mensajes de odio contra los judíos, sino contra otras instituciones. Ya veremos qué ellos están buscando con esto. Dice lo siguiente. Juan 8:35. Este es el versículo que digo que si usted predica acerca de esto, usted va a ser antisemita y está presentando, según ellos, un mensaje de odio. Dice Juan 18:35. Pilato le respondió a Jesús, ¿soy yo acaso judío? Tu nación, judía, y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Si usted dice que los judíos entregaron a Jesús a manos de Pilato para ser crucificado, eso es un mensaje de odio según ellos, según la nueva ley que se está proponiendo, que se quiere llevar a cabo. De la misma manera, si usted predica, como veremos más adelante, de quién es la bestia, quién es el papado, ese es el punto donde ellos quieren llegar y van a considerar ese mensaje como mensaje de odio. Lucas 23, del 1 al 2 dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Noten lo que está diciendo ahí. Pervierte a la nación judía en este caso, y que prohíbe dar tributo al César. ¿Cuándo Jesús prohibió eso? Incluso Jesús dijo, ¿de quién es la imagen que está en la moneda? Y le dijeron de César. Jesús dijo, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Desde ese momento ustedes ven que Jesús nos está enseñando, que tiene que haber una separación de la iglesia y el Estado. Una separación, vuelvo y le repito, de la iglesia y el Estado. Una separación de la iglesia y el Estado, que quede eso grabado. Cada vez que se une la iglesia con el poder político, eso es lo que la Biblia llama la imagen de la bestia. Porque la bestia es un poder político religioso. Y los Estados Unidos, cuando una la iglesia y el Estado, formará la imagen de la bestia. Por eso que ustedes ven que el Congreso está tomando leyes religiosas para imponerla.
¿Quién está detrás de esto? Sigamos, mis hermanos. Esta noticia dice lo siguiente. Gaetz califica el proyecto de ley sobre antisemitismo de la Cámara de Representantes como un proyecto de ley ridículo sobre discurso de odio. Algunas personas se están oponiendo a estas leyes, de que eso no debe ser así porque eso se está categorizando como un proyecto de discurso de odio. Que eso que ellos están haciendo, esas leyes de antisemitismo, va en contra de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Seguimos leyendo. Como le presenté esto ahorita, la votación que se llevó a cabo, Republican voting, dice los republicanos votan por un proyecto de ley que podría convertir la Biblia en ilegal, indigna, dice Maro. ¿Qué hay detrás de eso? Leemos. Los críticos argumentan que el proyecto de ley, si se convierte en ley, reprime la libertad de expresión. Vuelvo y le leo esto porque muchos predicadores, pastores y predicadores dijeron que ya se tomó la ley, pero miren lo que dice aquí en rojo. Los críticos argumentan que el proyecto de ley sí se convierte en ley, porque no es una ley, como vimos anteriormente. No ha pasado por la mano del presidente ni por el poder, perdón, el poder jurídico tampoco, ni por el poder judicial. Dice, reprime, si se lleva a cabo, la libertad de expresión que está protegida por la Constitución de los Estados Unidos. Esto se lo tengo que repetir, aunque yo sé que lo entendieron ya. Si se convierte en ley, reprime la libertad de expresión que está como protegida por la Constitución de los Estados Unidos. Veremos quién es que está detrás de esto. ¿Quién o cuál poder es que quiere destruir la libertad de expresión, la libertad religiosa? Dice, y es demasiado amplia en su definición de antisemitismo. Algunos conservadores están en desacuerdo con el proyecto de ley por la definición de antisemitismo de la IHRA, incluidas afirmaciones de judíos que mataron a Jesús o libelo de sangre, argumentando que podría significar que partes de la Biblia ahora se vuelvan ilegales. ¿Es un ataque contra la Biblia, como quieren presentar ello, o es un ataque contra la libertad religiosa, la libertad de expresión? Sigamos leyendo. El Congreso vota para que el discurso de odio, ustedes ven a dónde que quieren llegar ellos, eliminar la libertad de expresión. Si usted habla, como los versículos que leímos anteriormente, que los judíos entregaron a Jesús en la mano de Pilato para ser crucificado, eso es un mensaje de odio. Si usted dice que Apocalipsis 17, la bestia, la ramera es el sistema papal, eso se convertirá en un mensaje de odio. A eso es donde ellos quieren llegar. Que no se muestre la verdad, ni se diga quién es el hombre de pecado, quién es el sistema papal. Dice, el Congreso vota para que el discurso de odio de la Biblia sea ilegal. Dice él, jocosamente, supongo que los veré a todos en la cárcel. Muy interesante eso, porque no vamos a poder predicar entonces. ¿Cuál es el sistema que utiliza Satanás para engañar al mundo entero? Eso no se podrá enseñar ni decir, porque eso será caracterizado como un mensaje de odio. Seguimos, hermano. Si usted predica esto, ¿qué dice aquí Apocalipsis 17, 4 y 5? Dice, y la mujer, la iglesia, estaba vestida de púrpura, morado, como ustedes ven en su pantalla, y escarlata, como ustedes ven en su pantalla. Esta mujer, esta iglesia, estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz, o sea, una copa de oro, lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Si usted enseña esto, como está aquí en la Biblia, que está claro, ¿quién es esa mujer, esa iglesia?
que se viste de púrpura y escarlata y tiene un cáliz, una copa de oro en sus manos. Y es Babilonia la Grande. Babilonia significa confusión. Esta mujer, esta iglesia, es la que ha confundido al mundo entero con el vino de su fornicación. ¿Qué es fornicación? Es la unión de la iglesia y el Estado. Eso es un poder político religioso. Ella se ha acostado en un sentido simbólico con los reyes de la tierra. Póngase a pensar, cada vez que un presidente o de cualquier nación gana las elecciones, tiene que ir al Vaticano. ¿Por qué razón? Algunos de nosotros sabemos por qué razón. Seguimos, hermano. ¿Qué dice la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos? La primera enmienda dice, el Congreso no hará ley. Escuchen bien, el Congreso. ¿Y quién está llevando la votación ahora mismo para prohibir mensajes, según ellos, antisemitas? Es el Congreso. El Congreso no hará ley alguna con respecto a la adopción de una religión o prohibición o prohibiendo, perdón, la libertad de culto o que coarte la libertad de expresión o de la prensa o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para solicitar al gobierno la reparación de agravios. Garantiza esta enmienda la libertad de culto, la libertad de expresión y la libertad de prensa y la libertad de reunión. Esta es la enmienda que ellos quieren destruir, porque así usted no puede predicar en contra del Vaticano. Esto es ¿cómo se llama? El target, a lo que ellos están dirigiendo. No es a los mensajes contra los judíos, es a los mensajes que usted predica y presente contra Babilonia, contra la Iglesia Católica. Miren quién está detrás de destruir la Constitución, de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Leamos lo siguiente. Dice esta cita. La Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Nada hay más precioso ni de importancia tan fundamental. Ahora escuchen bien. Este papa que está aquí sentado dice lo siguiente. El Papa Pío IX, en su encíclica del 15 de agosto del 1854, dice, las doctrinas o las enseñanzas o extravagancia absurda y errónea en favor de la libertad de conciencia o libertad de expresión son unos de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer en un Estado. Ustedes ven lo que ellos dicen, lo que ellos dicen o dijeron o está plasmado en sus encíclicas. Ellos odian, detestan la libertad de conciencia, la libertad de expresión. ¿Quién está detrás de esto? Para destruir la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, para perseguir a los que presenten la verdad del mensaje de los tres ángeles y del cuarto ángel, los que presentan la verdad en contra del poder del papado. Es detrás de nosotros que ellos andan. No es detrás de eliminar el Nuevo Testamento, sino de eliminar a los que prediquen y enseñen la verdad y dirijan a los seres humanos a entender quién es el papado en realidad. Dice esta otra cita, el mismo Papa, en su encíclica del 8 de diciembre de 1864, 10 años después, anatemizó, anatema lo que significa es maldito, o sea, maldijo a los que sostienen la libertad de conciencia y de cultos, o sea, lo mismo que dice la Constitución de los Estados Unidos. Este mismo Papa maldijo a los que sostienen la libertad de conciencia y de culto, como también a cuantos aseveren que la Iglesia Católica en ese país no puede emplear la fuerza. Ustedes ven que hay detrás de esto. ¿A dónde quieren llegar ellos? Siempre que la Iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no
admitan todas sus doctrinas. Si usted no está de acuerdo con la doctrina principal del Vaticano, que es la santidad del domingo, por encima del santo sábado de Dios, usted estará predicando antisemitismo, porque está en contra de las doctrinas y enseñanzas del catolicismo. Pero recordemos nosotros que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Como leímos, la Cámara de Representantes aprueba un proyecto de ley sobre el antisemitismo. Comparen esa noticia con esto. Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo, y para ellos apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. Se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Esto es lo que ellos quieren imponer en realidad. Apocalipsis 13, del 11 al 17, solamente le voy a leer el versículo 11. No habla de la segunda bestia de Apocalipsis 13. Después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Cordero representa mansedumbre. Sabemos que el Cordero de Dios es Jesús. Al su principio esta nación actuó de esa forma, recibiendo, abriéndole las puertas a los peregrinos que vinieron a este país perseguido por el Papa y por los reyes del viejo mundo, por así decirlo. Esta cita dice, los cuernos, que acabamos de leer, Apocalipsis 13:11, los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación aquí representada. El hablar de la nación, escuchen bien, el hablar de la nación, cómo hablan las naciones, son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia del papado anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución, de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante a un leopardo, o sea, el papado. A través de sus leyes, en el Congreso y en el poder legislativo y judicial, es que la nación habla. Y donde ellos están dirigiendo con estas leyes es cambiar o eliminar la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, para así prohibirnos nosotros que no hablemos quién es el papado. La primera bestia de Apocalipsis 13, del 1 al 10, ¿quién es Estados Unidos? La segunda bestia de Apocalipsis 13, del 11 al 17. Ellos no quieren que esas verdades se sepan. Por eso están tratando de eliminar la primera enmienda, para así prohibirnos nosotros o quitarnos la libertad de expresión, la libertad religiosa. Este verso dice esta cita, cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, o sea, el domingo, los habitantes de todo el país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Por todas partes eso lo veremos. El Catecismo de la Doctrina Católica del Convertido, impresión del 1951, página 50, dice esta pregunta que ellos tienen allí plasmada. ¿Cuál es el día de reposo? El sábado es el día de reposo, ellos mismos responden. ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Oiga eso. La Iglesia transfirió, nos dio. No fue Dios quien hizo ese cambio, esa transición, sino que la Iglesia Católica lo hizo. Y ellos lo dicen con valor de que ellos hicieron ese cambio. ¿Tiene algún ser humano el poder de hacer ese cambio? La Biblia nos dice que lo que Dios ha hecho y ha bendecido, ningún ser humano le quita la bendición. Y la palabra de Dios dice que Dios bendijo el séptimo día, sábado, y lo santificó. Esa bendición que Dios le puso al séptimo día, no se la puede quitar nadie, ningún ser humano. Por supuesto, dice, la Iglesia Católica afirma que el cambio fue su acto y es el acto
y el acto es una marca, la marca de la bestia, de su poder eclesiástico, una autoridad en materia religiosa. Leo de nuevo. Por supuesto, dice él, la Iglesia Católica afirma que el cambio que hizo del sábado al domingo fue su acto. Y ese acto, ese cambio, es el acto, es una marca de su poder eclesiástico, es una marca de la bestia, una autoridad en materia religiosa. Siempre, como leímos anteriormente, que la iglesia alcanzó el poder civil, o sea, el poder de gobierno, lo empleó para castigar a los que no admitan todas sus doctrinas. ¿Quiénes aceptarán la marca de su poder eclesiástico, o sea, su domingo, su día de adoración? Hmm. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra los restos de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio o la fe de Jesucristo. El mandamiento es sábado. El domingo no es un mandamiento. Los que guarden los mandamientos de Dios serán perseguidos por los poderes del dragón. Esto es lo que ellos andan detrás con estas leyes antisemitas. Si usted predica que el día del Señor es sábado y no es el domingo, llegará el tiempo en que usted dirán que usted está predicando mensaje de odio. Si usted predica en contra de la Iglesia Católica, ¿qué es ese poder? Usted se dirá de usted que usted está predicando mensaje de odio. Por eso es que ellos quieren ampliar el significado del antisemitismo, que no sea solamente en contra de los judíos, sino en contra de la Iglesia Católica también. Mis amados hermanos, les aconsejo, para tener mejor entendimiento sobre esta materia, que vean estos temas en el canal La Libertad Religiosa Amenazada y La Imagen y la Marca de la Bestia. Dos temas muy interesantes, como ustedes ven en su pantalla. Eso que está aquí está en el Congreso de los Estados Unidos. No le voy a decir más, sino que le aconsejo que vayan y vean esos temas. La paz y el amor de Dios siempre está con cada uno de ustedes. Espero en Dios que hayamos podido entender esto que está sucediendo. No se ha puesto ninguna ley todavía. No se asusten, Dios está al control de todo. Y todo aquel que está bien delante de los ojos del Señor no tiene por qué preocuparse. Recuerden, mis amados hermanos, que creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Dios le bendiga, Dios le guarde. Maranata, Cristo viene pronto. Hasta la próxima.